Hoy terminaremos el estudio del capítulo 2 del libro de Filipenses. Y quiero comenzar con una pregunta muy interesante. ¿Somos salvos por nuestras obras? ¿Somos salvos por nuestras obras más la fe? ¿O somos salvos por la fe solamente? En este estudio de Filipenses 2 vamos a analizar cómo Pablo aparenta sugerir que la salvación es por nuestras obras y por nuestra fe. ¿Será eso cierto? Vamos a estar analizando este tremendo tema porque me parece que es muy importante el entender qué es la salvación y cómo somos salvos. Así que quédate con nosotros en esta edición de Estudiemos Juntos para analizar este tema. Bienvenidos a otra edición de Estudiemos Juntos. Gracias por sintonizarnos y como todos los programas te pedimos que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que le des like a este programa y que lo compartas con todos tus contactos para así juntos seguir haciendo misión. Estamos aquí con Joel y con Sammy, que como todas las semanas estamos acompañándonos para este programa. ¿Cómo se sienten hoy? ¿Están bien? Estamos bien. ¿Sí? Sí, ¿Están bien? Estamos bien. Muy bien, buenísimo. Qué bueno, me alegro. Y nada, el estudio de hoy me parece que es muy interesante porque creo que es un tema de la salvación que a pesar de que hemos estado en la iglesia muchos años y todo lo demás, creo que todavía como que nos falta entenderlo un poco más. Y yo creo que Pablo aquí en Filipenses 2 nos va a ayudar un poco, o tal vez va a confundirnos un poco más, pero creo que va a valer la pena el estudio. Así que vamos a comenzar orando y te voy a pedir, Sammy, que comiences tú una oración hoy. Señor, te agradecemos por todo tu amor, tus bendiciones, por tu salvación y por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra, de poder estudiar, y pedimos tu presencia, tu espíritu para que nos guíe este estudio de principio a fin y que sea de bendición para nosotros y todos aquellos que están escuchando. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, yo comencé el programa en la introducción con una pregunta sobre la salvación, si somos salvos por obras, por fe o por obras por fe. Y normalmente, por lo menos cuando yo era joven y empecé a estudiar estos temas, y aún estudiando la Biblia, a veces me daba la impresión de que somos salvos por la fe, pero también por las obras. Porque Jesús habla de que vamos a ser juzgados por nuestras obras. Pero justamente, fíjate que no dije vamos a ser salvados por nuestras obras, sino juzgados por nuestras obras. Son dos cosas diferentes, pero a veces las mezclamos. Y pues crecí pensando que somos salvos por la fe. Sí, yo tengo que tener fe en Jesús, tengo que creer para ser salvo. Y una vez creo, pues entonces mis obras se van a manifestar a través del Espíritu Santo. Y bueno, voy a empezar a hacer obras buenas. Y obviamente a medida que fui estudiando más, escuchando más y el Espíritu me fue revelando ciertas cosas, me di cuenta que estaba totalmente equivocado. Sin embargo, Pablo le dice algo a la iglesia de Filipenses que puede sonar como que es literalmente nuestra salvación depende de nosotros. Y vamos a leerlo en Filipenses capítulo 2, vamos a leer los versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer, por su buena voluntad. Muy bien, así que Pablo dice a los filipenses, y voy a leer algunas traducciones de la palabra ocúpense. Algunas traducciones dicen lleven a cabo, otras dicen que se ocupen, otras dicen que se esfuercen por su salvación. Y luego añade con temor y temblor. Y es interesante porque la palabra temor es phobos en el griego, que es donde viene la palabra fobia, o sea, miedo literal. Y la palabra para temblor en el griego es como cuando algo se sacude, como un temblor. Y cuando leo esto así, obviamente, el versículo 12, por ejemplo, si leemos el versículo 12, sugiere que nosotros tenemos que trabajar con nuestra salvación. Pero luego viene el versículo 13 y da un giro totalmente diferente. Porque dice que Dios es el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿cómo reconciliamos esto de que tenemos que trabajar nuestra salvación con temor y temblor, pero es Dios el que hace todo? ¿Cómo reconciliamos eso? ¿Qué dice Pablo en otras cartas? Y vamos a leer algunos ejemplos. Joel, búscate Gálatas 2.16. Sammy, búscate Efesios 2.8 al 10. Y yo voy a buscar Hechos 16.31. Porque obviamente tenemos que ver el todo de lo que Pablo enseña y de lo que él cree.
porque él no cree que la salvación sin duda es por obras. Pero vamos a ver entonces cómo lo dice en otros lugares. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Muy bien, ahí Pablo claramente está diciendo que no es por nuestras obras, es por la fe, pero la versión que está leyendo Joel, que literalmente es como dice el griego, es por la fe de Jesucristo. Ni siquiera es por mi fe. Y eso vamos a entrar en eso un momentito más adelante. Efesios 2:8-10, un texto súper famoso también. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es el resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Fíjate que ella incluso dice, o sea, no solamente habla de que la salvación es un regalo y que la fe es un don de Dios, pero dice que aún las obras que nosotros hacemos no las preparé yo, las preparó Dios antes de que el mundo fuera creado. O sea, Dios incluso es el que opera las buenas obras que yo hago, no son mías. Y entonces en Hechos 16, versículo 31, perdón, dice lo siguiente. Dice, sí, estoy bien ciego, ni los espejos no me ayudan ya. El 31, ¿verdad? Dije. Ajá, dice, voy a leer desde el 30. Esta es la historia del carcelero y Pablo dice, después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Entonces, Pablo está diciendo, sí, hay un acto nuestro de creer en Jesús, pero la pregunta es si es ese acto de creer lo que me salva. O sea, si es mi fe lo que me salva. ¿Por qué? Porque esto lo hemos dialogado en otros lugares. Si es mi fe la que me salva, o sea, Jesús hizo todo. Pero si al final del día yo tengo que querer para salvarme, entonces mi salvación es meritoria. O sea, es... Mi fe, perdón. Bueno, y mi salvación también. O sea, mi salvación depende, o sea, de que yo crea. Y si yo creo, entonces me dan méritos por mi creencia, por mi fe, por mi fidelidad. Y eso no es lo que la Biblia enseña, no es lo que Jesús enseñó, ni lo que Pablo está tratando de enseñar a la iglesia. Y ahí es donde viene perdón, este asunto de nuestra fe. Y esto es algo que, y a veces yo todavía lo digo, de que tienes que creer, o sea, tu salvación, y sí, hay que creer, pero de nuevo, les hago la pregunta, ¿cómo reconciliamos que la salvación es algo que Dios nos regala y nuestra creencia y el creer? ¿Cómo reconciliamos que... O déjame hacer la pregunta de nuevo. ¿Depende mi salvación de que si yo creo o no? Lo que pasa que, por ejemplo, vos estás queriendo explicar Filipenses capítulo 2, cuando decía, busquen vuestra salvación con temor y temblor. Y para mí hay algo que tenemos que entender, que para el concepto judío es diferente el concepto de salvación que para el concepto para la cosmovisión griega. Para los griegos, salvación, que generalmente los cristianos hablamos, es vida eterna. Es qué va a pasar después de que yo muera. Para el judío, salvación era algo presente. O sea, era algo de todos los días. O sea, yo estoy salvo. O sea, Jesús por eso hablaba siempre en presente. O sea, cuando hablaba de salvación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios le da a Adán y Eva, les da el jardín del Edén, se los entrega a él. O sea, Adán y Eva no tuvieron que hacer nada para recibir. Pero sin embargo, Dios les dice que lo labren y que lo guarden al jardín del Edén. O sea, es lo mismo que pasa. Dios nos da la salvación. Nosotros nacemos con la salvación, pero debemos labrar y guardarla a la salvación. Si no la labramos y guardamos, la podemos perder. Sí. Pero no es que labramos y guardamos, o sea, no era que Adán y Eva tenían que hacer un jardín del Edén. Ellos recibieron el jardín del Edén y tenían que labrarlo y guardarlo. Pero ellos ya estaban, tenían propiedad del jardín del Edén. Y lo mismo pasa con la salvación. Dios nos da la salvación, pero nosotros tenemos que labrarla y guardarla. Es el temor y temblor. Es algo del presente. ¿Y qué es la salvación? Nosotros generalmente salvación decimos vida eterna. Y yo, ojo, esto ahora no sabía que íbamos a hablar de esto, pero para mí la salvación es salvación de mí mismo. De eso es lo que tenemos que cuidarnos, de que no resucite, porque claro, Adán y Eva eran perfectos, pero nosotros tenemos el problema que somos pecadores. Dios nacemos con la salvación, pero nuestro corazón tiene tendencias pecaminosas. Entonces lo que le tenemos que pedir a Dios en el presente, que nos salve de nosotros. Aunque
aunque ya tenemos la salvación, para que ese nosotros no quiera tomar las riendas y entonces rechace la salvación que ya ha sido dada. Ok. Entonces hago dos preguntas para entender lo que dijiste. Pudiéramos decir que hay dos tipos de dos salvaciones. Está la salvación que Dios me da desde antes de la fundación del mundo, pero también Dios me salva de mí mismo. Porque la salvación que Dios me ofrece, o sea, la salvación que Dios me da, ¿tiene que ver conmigo mismo o son dos cosas diferentes? No, son dos cosas diferentes. Ok. Entonces, la pregunta que hago es, ¿de qué me salva Dios? O ¿de qué me salvó Dios antes de que yo naciera? O para ponerlo de otra manera, ¿qué salvación logró Jesús a través de la cruz? Y yo creo que por eso estamos... Sí, que ahí puede entrar la vida eterna. Ahora, sin duda, para mí entra todo, porque, o sea, yo no puedo... Correcto. Porque la salvación tiene que ser algo que repercuta en mi interior. O sea, porque si no repercute en mi interior, la voy a rechazar. Claro. O sea, es como Dios me da una herencia. Yo puedo hacerme cargo de la herencia o la puedo dejar en el banco y no usarla, y entonces vivo como si no la tuviera. Sí. Entonces yo me tengo que apropiar de esa salvación que Jesús me dio. Y esa apropiación de la salvación tiene que ver con lo que pasa dentro mío. Porque el problema es que nosotros nacemos con la salvación, pero nacemos con un problema también, nacemos en pecado. Entonces, eso vamos a hablar ahora. Por eso tenemos que ese temor, esa salvación con temor y temblor que habla Pablo, porque está siempre la amenaza de nosotros, que tiende a rechazar lo que Dios ya hizo por nosotros. O se puede volver también algo intelectual, que es como que, ok, lo entiendo, sé que Dios me salvó por gracia y ya no me digan más nada. Entonces rechazamos porque como sabemos que no es por obra, sabemos que la salvación, ¿verdad?, es por gracia pura, entonces como que pues... Es como reconocer, es como... No tengo que hacer nada. Claro. Exacto. Entonces, para mí, cuando yo leo esto, y que lo estaba leyendo hace, creo que como 2 semanas atrás, y me acuerdo que leí eso y como que, ¿cómo encajo esto? Y me gusta porque ocuparse en su salvación, ¿qué es la salvación? Y yo sé que estamos hablando, pero para mí, de esta fue la manera que lo vi. Es Jesús. Entonces lo vi como que ocúpate en crecer tu relación con Jesús y que no sea algo así trivial. Porque a veces pues sí, vengo a la iglesia o hago cosas así, sino que sea algo real, que no sea como que pues tú sabes de vez en cuando, sino que yo quiera habitar en su presencia y que quiera realmente que lo tome en serio, que no sea como que ok, pero mi salvación viene. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce. Entonces, ¿qué implica yo ocuparme de la salvación? Para mí lo que yo entendí fue que tengo que dejar que Dios produzca en mí y para eso tengo que rendirme a Él. Entonces, ahí es que está el detalle, que no es como que, ok, sí, está bien, ya yo lo sé, ya yo sé que Dios me salvó, sino es como que quiero vivir en una relación con el Señor tan íntima que que esa relación va a producir todas esas cosas lindas. Entonces, cuando tomamos la salvación así por algo trivial, creo que no tiene ningún beneficio, o como decíamos, realmente no la has entendido, o realmente no te importa. No sé. Y el propósito de la salvación es relación. O sea, nosotros tenemos una incapacidad natural para relacionarnos con Dios. Entonces Dios ya me aseguró desde el fin del mundo que nosotros nos vamos a poder relacionar con Él. Me aseguró desde antes del fin del mundo, desde antes de la fundación del mundo, que Él va a dar todo lo que yo, como el querer y el hacer, Él me lo va a dar todo si yo quiero. O sea, pero ya está asegurado, o sea, es propiedad nuestra gracias a lo que Jesús hizo, es todo eso propiedad nuestra. ¿Nosotros lo queremos o lo rechazamos? So, yo lo veo de esta manera y estoy de acuerdo con lo que los dos dijeron. Simplemente añadir esto. ¿De qué nos salva Dios? Nos salva de muchas cosas, como tú dijiste ahorita, no es solamente una. Yo creo que es o sea, Dios nos salva de muchas cosas. Pero yo pienso que lo principal, o tal vez no lo principal, pero lo que yo le veo más importancia es que Dios nos salva de la consecuencia del pecado, que es muerte. O sea, nosotros estamos separados de Dios, o vemos a Dios que está separado de nosotros, y nosotros corremos de Dios. Nosotros nos separamos de Dios, y eso provoca muerte, porque Dios es vida. Y Dios, desde antes de la fundación del mundo, hizo un plan para que, aunque nosotros no fuéramos de su presencia, no muriéramos. O sea, tuviéramos vida. O sea, Él nos salvó de la paga del pecado, que dice Pablo en Romanos, que la paga del pecado es la muerte. Porque el pecado es estar separado de Dios, y separado de Dios no hay vida, hay muerte. Entonces, de eso para mí es lo más esencial. Yo creo que Dios nos salva de eso, una de las cosas. ¿De qué nos salva también? Nos salva de tener una mala interpretación de quién es Dios.
En nuestra mente, ¿viste? Tenemos un concepto equivocado de Dios y cuando Jesús llega, muestra quién es Dios y nos salva en el sentido de que ahora tenemos una evidencia visible, tangible de cómo es Dios. Y nos salva de esas ideas erróneas que tenemos de Dios. Y finalmente, para mí, el punto que tú te dices, Joel, yo creo que es una salvación, no sé si esto estará bien, pero lo veo como una salvación diaria de mí mismo. Porque no creo que Dios me tiene que salvar de mí mismo a cada segundo. Así, es que tenemos que estar muertos. Correcto. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, no es algo de un día. Correcto. Y ya, lo logré. Entro en la muerte y tengo que permanecer en esa muerte. O sea, que sería un desmayo, ¿no? Prácticamente. Entonces, anyway, y por eso quería traer el tema, porque yo creo que todavía, si tú le preguntas a alguien, ¿qué es la salvación? Como que la salvación es tan abarcante, pero a la misma vez, tal vez no. Y como que yo siento que todavía no entendemos muy bien de qué Dios nos salva y qué es la salvación que Dios ofrece. Y qué es esta salvación que Pablo dice aquí en Filipenses, que tenemos que trabajarla con temor y temblor. Y a mí me gusta la versión mía, que tiene que ver mucho, Joel, con lo que tú presentaste, porque sin duda la salvación yo no la puedo producir. Eso está claro. Pablo lo habla, Jesús mismo lo habla, o sea, todos los apóstoles lo hablan, la Biblia lo menciona. Y en Gálatas 2:16, que fue el versículo que tú leíste, que habla de la fe de Jesús, y hemos hablado en otros programas ¿cómo se llama? El objetivo y el... El tipo y el tipo. No, es el... Tengo por aquí escrito en algún lado y no... El genitivo objetivo y el genitivo subjetivo, ¿viste? ¿Del griego? Del griego, sí, del griego. De esta frase... cuando dice exacto, la fe de Jesús o exacto, la revelación de Jesús. Correcto. Ajá. Puede interpretarse como fe o fidelidad, pero puede ponerse esa fe o fidelidad en mí o en Jesús. Y ahí es donde los teólogos ahora están... llevan mucho tiempo discutiendo porque hace una diferencia teológica inmensa cómo tú traduces esa palabra de Pablo, esa frase de Pablo. Obviamente, para mí me hace más sentido que sea la fidelidad de Jesús la que logra la salvación, porque es evidente, por lo menos en mi vida, que yo no he podido ser fiel a Dios constantemente. Es que la fidelidad de Jesús podríamos decir que es meritoria. La nuestra no, porque claro. si nosotros creemos es por una reacción a lo que Dios me muestra, pero nunca es por algo que yo genero. Exacto. Con mi creencia. Es simplemente una reacción, es un resultado mi creencia. Y ahí es donde viene este punto de que cuando yo entiendo que Dios hizo todo, que yo no tengo que hacer nada, porque incluso, como dice en el versículo 13, ni siquiera el yo querer hacer lo bueno viene de mí. Dice, Dios produce tanto el querer hacer como el hacer. Entonces yo no toco nada, o sea, literalmente no hay absolutamente nada en mí mismo que yo pueda hacer para ganarme o para tener la salvación. Ahora, podríamos decir que la salvación es un derecho. Un derecho nuestro. Que Dios no, un derecho que Dios nos da, nos regala, un derecho. Ahora, ¿yo lo puedo ejercer a ese derecho o no lo puedo ejercer? Y si no lo ejerzo, me pasa como el hijo pródigo. O sea, yo recibo la herencia, claro, pero no lo ejerzo, o sea, no la ejerzo bien. Sí, la desperdiciamos. Y la desperdicio. Y eso quiere decir que yo puedo desperdiciar y Dios así todo, bueno, la historia del hijo pródigo todavía me sigue, pero no, me gusta porque el padre no sale a buscarlo al chiquero, al hijo, sino que si el hijo quiere gastar la herencia, el padre lo deja que la gaste. Y nunca dejó de ser hijo. Y nunca dejó de ser hijo, nunca el padre dejó de esperarlo, exacto, nunca dejó el padre de creer, pero fue justamente la revelación del padre lo que lo hizo despertar al hijo, y no fue simplemente una cuestión de bondad del hijo que surgió y que dijo, desde ahora voy a ser bueno y me voy a la casa. No, se acordó de cómo era el padre, y entonces eso fue lo que despertó la iniciativa de ir a buscarlo. Y mientras iba caminando, a medida que recordaba quién era el padre, iba creciendo su fe, si podríamos decir así, hasta que llega al padre y ya no le pide ser un empleado, sino que ahora se da cuenta que sigue siendo hijo y que el padre nunca lo había rechazado, ¿no? A mí me gustó lo que tú dijiste ahorita de que es como que tenemos que, cuando dice Pablo, trabajar nuestra salvación con temor y temblor, es como que permanecer. ¿Permanecer no fue la palabra que usaste? No me acuerdo ahora la palabra que usaste. Pero quería leer cómo lo dice en mi versión. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Versículos 12 y 13 de Filipenses 2 dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense
Y fíjate cómo lo pone ahora. Dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Me fascina esta versión. Dice, obedeciendo. Dios con profunda reverencia, a Dios, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Eso dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Me gusta porque me alineo con esta visión de esta traducción, que es permanecer en la salvación. O sea, Dios me regaló algo, pero yo tengo que, como pero dice aquí... me resuena un poco por obras eso. Demostrar los resultados. Exacto. Es como que yo... O sea, vos no, cuando tenés resultados no tenés que demostrarlos. Claro, pero es como... Se muestran. Pero Santiago lo dice. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Claro, pero eso él está haciendo una forma argumentativa, porque había gente que decía, yo tengo fe aunque no tengo obras. Y entonces él los desafía. Él le dice, mostrame, a ver, tu fe sin tus obras y yo te la voy a mostrar por mis obras. Pero no está diciendo, me tengo que esforzar por mostrarte mi fe. Claro, tal vez la palabra esfuércense por demostrar la fe, esfuércense tal vez no es, pero yo creo que es el resultado, dice aquí. O sea, porque, son los por ejemplo, resultados de la fe. Cuando yo no tengo obras, ¿cuál es el problema? Cuando yo no tengo obras, el problema es que no tengo relación. Y yo puedo caer en la cuestión de decir, no tengo obras. Para convencerme de que tengo relación me voy a forzar en hacer obras. Claro. Y no, entonces tengo que acercarme a Cristo. Y cuando me acerco a Cristo, el resultado se manifiesta. ¿Entendés? Sí, O sea, sí. pero yo puedo generar obras por mí mismo y creer entonces que como estoy haciendo obras que tengo la fe. Pero entonces si no tengo las obras, lo que me muestra eso, no hay mejor termómetro que analizar tus obras o termómetros para analizar tu vida cristiana. Si no tenés obras, estás lejos de Cristo. Punto. Pero, no hay otra. Pero tengo una pregunta. ¿Los fariseos no tenían obras? Sí, pero para mí las obras que es en las relaciones, se ve en las relaciones. Pero tú puedes generar obras ficticias. No. Ahí está. Entonces, por eso, vamos a un criterio espiritual, no legalista. El criterio espiritual es que te dice... Frutos. Si no tengo frutos, no tengo que hacer frutos. Tengo que ir a Cristo. Los fariseos eran las personas que se dieron cuenta que no tenían frutos y comenzaron a esforzarse por tener frutos. Eso es lo que hace, ¿entendés? El centro siempre es Jesús, no es la conducta el centro. El centro siempre es relación con Jesús. Si yo no tengo, y vamos al fruto principal, si yo no tengo amor, no me tengo que esforzar por amar. Estoy lejos de Cristo. Tengo que volver a Cristo. Cuando vuelvo a Cristo, y eso lo vemos, Dios quiera que pase en los campamentos, en los retiros espirituales, pero vamos a un retiro espiritual, buscamos a Dios y volvemos todos unidos. Nadie se esforzó por estar unidos. Claro. Sí, todos se esforzaron por estar en la presencia de Dios, por no irse, por aprovechar esa presencia. Ese es esforzarse con temor y temblor de aprovechar lo que me da aquello que queremos buscar y que queremos que se vea. Pero si yo trato de fabricar lo que queremos que se vea, voy a terminar como un fariseo. No, tengo que buscarlo en la presencia de Dios, eso. Sí, pero sí decía ahorita que el ocuparse es literalmente estar en la presencia de Dios, es buscar la presencia de Dios y no perderla, porque si no lo tomamos así de manera ligera, entonces volvemos a lo mismo, es como que es intelectual, entonces podemos poner un debate, entonces nos debatimos, salvación es por obra o salvación es por gracia y por fe, entonces todos tenemos nuestro argumento y realmente, mira, vamos a vivir el evangelio. Si realmente tú estás conectado con Dios, se va a manifestar el fruto del amor en todo lo que sea. Entonces, el problema es que para mí hay gente que como no ha conocido el amor, verdadero amor de Cristo, que ahí es que está el fundamento. Por eso es que Pablo decía, esto es lo que yo quiero que todo el mundo conozca, ese amor verdadero del Señor. Entonces, eso es lo que produce todo lo demás. El problema está entonces los que todavía no entienden eso y se esfuerzan para ganarse ese amor o esa salvación y viven para esforzarse. Entonces, no es el fruto de esa relación que está produciendo esas buenas obras. Entonces, está la otra línea es que, pues, Dios me salvó y ya, y es como que pues realmente no es tan importante orar, no es tan importante leer la palabra, no es tan importante congregarse, todas esas cosas las ponemos como mínimo porque yo sé que ya Dios me salvó desde antes de la fundación del mundo, entonces como que y entonces no hay obras. Pero entonces ese es el problema, me estás definiendo muy bien. O sea, el problema está en, a veces, por ejemplo, decimos, Dios, la salvación es por gracia, ¿verdad? Tenemos un debate y vos decís, no, la salvación hay que hacer cosas. Sí. Y sabemos que está mal eso, pero decimos, no, es por gracia. Entonces, cuando yo veo que vos definís mal, digo,
Ajá. Pobre Sí. hermanito. Ajá. O sea, la define mal. Sin embargo, vos sos el que vas a repartir comida con los pobres, vas a visitar a la cárcel y eso. Y yo que defino bien Que tiene teología, que tiene la... no visito a nadie, Ajá. no, y él no está haciéndolo. No me congrego, Sí, no importa. él no entiende bien la salvación, pero la está viviendo. Yo la entiendo súper bien y no la vivo. Porque no pasa, y eso tenés razón, o sea, no pasa por definir bien las cosas, pasa por vivir en la presencia de alguien. Y a veces vivimos en la presencia de Dios y todavía no entendemos todo. Y sin embargo Dios nos da el fruto. Y estamos en la salvación. Ahora, yo siento que, y no sé si creo que van a estar en desacuerdo por lo que escuché, yo siento que hay personas que pueden fabricar obras buenas, entre comillas. Sí, externas. Lógico. Correcto. Sí. Entonces, por ejemplo, hay personas que pueden decir, hermanito, y sí, van al hospital a visitar y se tiran el selfie, la ponen en su cuenta, y van y predican y dan clases, o sea, estudian la Biblia, dan estudios bíblicos, pero es todo ficticio, o sea, no es producto de una relación con Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo sé si mi fruto está siendo fabricado o es un fruto de estar en el árbol, de estar con Dios? Muy buena pregunta. Presentándome en la presencia de Jesús. O sea, ese que fabrica, o cuando fabricamos, porque nadie está lejos de eso, que va al hospital para sacarse el selfie y todo eso, cuando está en la presencia de Jesús, todo eso, o sea, todo eso es denunciado por el Espíritu Santo. Y yo decido, no, yo soy bueno. Y entonces me alejo de esa revelación de Jesús para entrar en la revelación doctrinal y seguir definiendo bien la doctrina y todo eso, o realmente me dejo quebrar por Jesús y dejo que Jesús me humille en el buen sentido para mostrar que yo soy un pecador. O sea, en lo que estamos definiendo de esos que fabrican obras buenas, tenemos todos esa tendencia. No es la tendencia de los fariseos. Sí. O sea, es la tendencia de todos nosotros. Todos hemos sido fariseos y somos fariseos todavía. Y por momentos ojalá que aprendamos que muramos más tiempo para que podamos ser un poquito más discípulos que fariseos. Pero todos tenemos el problema del farisaísmo. Yo siento que tal vez otra evidencia también de que es un fruto fabricado mío y no es una consecuencia de estar en relación con Jesús, es que voy a ser totalmente, no voy a ser imparcial. O sea, voy a tener favoritos, voy a hacerlo con un grupo selecto. O sea, no se va a manifestar el amor desinteresado. No y suponete que vos vas a los hospitales y todo eso, todo el mundo te aplaude por todo eso, te dan premios y todo te dan plaquitas para que cuelgues en tu escritorio y todo lo demás. Y entonces aparece otro que va también a los hospitales, que va. ¿Cómo te sentís con ese que aparece? ¿Te sentís amigo o te sentís amenazado? Envidia. Y generalmente el que está fabricando obras, cuando aparece otro que hace las mismas obras, se siente amenazado, porque está compitiendo espiritualmente para ver quién es mejor. Entonces Jesús no es el centro, son mis obras el centro. Exacto. Y es que es el fruto. Por eso yo no creo que el fruto del Espíritu se pueda fabricar. Para mí que el fruto del Espíritu siempre viene de él. O sea, yo creo que sí lo podemos fabricar, o sea, porque tratamos de hacerlo, pero no va a ser, pero no va a ser lo mismo. El fruto. Entonces aquí yo digo que jamás. Entonces el fruto del Espíritu no se puede fabricar. Y ahí se va a ver. ¿Y cómo se va a notar realmente que tú estás bien conectado? En tus relaciones más íntimas. Y en las relaciones, hasta en tus peores relaciones. Tu peor relación va a demostrar cuán cerca tú estás de Dios y no. Y ahí es que yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que para mí tal vez esa es la evidencia más contundente de que mi fruto es genuino de Dios y se va a mostrar. Amo a la gente. Sí, cuando alguien me hace algo mal, ¿cómo reacciono? Claro. Yo creo que ahí se muestra. Dice Sammy, yo creo, amo a mi gente. Bueno, ahí parece favoritismo. Sí. Pero generalmente cuando nosotros estamos muy bien fabricando frutos para afuera, nuestros frutos adentro y especialmente en nuestra casa se están pudriendo. Sí. O sea, el que está trabajando para afuera simplemente se está pudriendo por adentro. Eso es una ley, no es que hay una excepción. O sea, es una ley. Entonces, cada uno de nosotros podemos evaluar cómo está mi relación con mi esposa, cómo está mi relación con mis hijos. Eso es un criterio. Con los familiares íntimos. Sí, entonces si me están dando placas y me están reconociendo afuera en el público y todo eso, y yo por adentro estoy todo el día que no puedo resolver, porque todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones, pero ¿qué hago con esas situaciones? ¿Las resuelvo carnalmente, trato de resolverlas carnalmente o trato de resolverlas espiritualmente? No estamos hablando acá que no hay que tener problemas, el que tiene problemas está mal, no.
Claro. ¿Cómo resuelvo las situaciones que surgen en mi vida de relación? Específicamente las situaciones de relación. Y especialmente eso lo puedo ver, todas las personas se pueden dar cuenta en su casa, donde nadie Correcto, nadie entre. Exacto. Los que saben realmente cómo tú eres. Vamos a terminar porque se nos acaba el tiempo con Jeremías 31 al 34, que para mí resume cómo podemos reconciliar lo que Pablo está diciendo, de que esfuérzate por tu salvación con temor y temblor, pero Dios es el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y para mí esto resume también lo que estamos hablando de cómo saber si mis obras son genuinas, si no las estoy fabricando. Y es que solamente puede ser una transformación de adentro hacia afuera. ¿Quién lo lee? Jeremías 31 al 34. Vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, palabra del Señor. No será un pacto como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque yo fui para ellos como un marido, pero ellos quebraron mi pacto, palabra del Señor. Cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, palabra del Señor. Nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano, ni le dirá, conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado, palabra del Señor. Para mí es cuando Dios nos quita este corazón de piedra y ponga el corazón de carne, que eso es algo, para mí, cuando Pablo dice que Dios produce el querer como el hacer, entonces ahí va a ser algo natural. No vamos a estar tratando de fingir, no vamos a estar tratando de ganar nada, Ahora, porque va a ser algo natural que va a producir Dios en nosotros. ¿El natural es sin esfuerzo? No, para mí justamente, ¿para qué es el esfuerzo? El esfuerzo es rendirme constantemente a Dios. Pero yo siento que aún eso es algo que Dios produce en mí, porque yo no me puedo matar a mí mismo. O sea, yo tengo el deseo, como Pablo dice, yo quiero, pero no hago. Y Dios, como conoce mi corazón, entonces produce... Entonces, si yo fallé, es que Dios no produjo. No, si yo fallé fue porque Que no me rendí. Bueno, O sea, sí, ahí está. Sí. Hay una parte nuestra que es rendirse. claro, Es rendirse. totalmente. Porque nosotros luchamos generalmente y es rendirnos. Y ese es el esfuerzo. Para mí esa es, como Pablo lo dice, esa es pelear la buena batalla de la fe. Es... Que Sí. ese rendirse es motivado por la revelación de Dios, no es Totalmente. un rendirse que yo lo genero también. Correcto. O sea, pero tiene una decisión mía ahí. Correcto. Ahí. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero simplemente queríamos dejarte con este pensamiento. Si estás batallando porque no tienes seguridad de tu salvación, quiero que sepas que Jesús ya prometió que desde antes que tú fueras concebido, antes de que naciera, ya tu nombre estaba escrito en el libro de la vida del Cordero. Tu salvación está garantizada porque Dios lo garantizó desde antes de todo lo que pasara en esta tierra. Simplemente esfuérzate, si pudiéramos usar esa palabra, en pedirle a Dios todos los días que te ayude a rendirte, que te ayude todos los días a poder morir para que Él viva en ti. Y así, sin duda, vas a tener una seguridad tan plena de que Dios está viviendo en ti, como que decía Pablo, que ya no vivo yo, va a vivir Cristo en mí, y vas a poder vivir la vida seguro, confiado, porque la salvación nunca dependerá de ti, siempre ha dependido de Dios, y Dios siempre gana. Que Dios te bendiga.